perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has llevado hasta este día, nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor, porque nos has demostrado y estamos gozosos de saber que eres un Dios magnífico, que eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel, Padre, que cumples tu palabra al pie de la letra. Por ese motivo, Padre, nos reunimos en esta transmisión por medio de estas plataformas para glorificarte y exaltarte, Señor. Sabemos que no podemos tener nada, no tendríamos nada si no fuera por ti. Sabemos, Padre, que no merecemos nada y aún así tú nos das a manos llenas. Gracias, Padre, y te pedimos que bendigas esta predicación, que bendigas la palabra que será compartida, y te pedimos, Padre, que llegue a muchos oídos y que permanezca en muchos corazones, para que tengamos el hambre, el deseo de seguir tu palabra, de obedecerte, no solo este día, sino todo el resto de nuestras vidas, Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que bendigas este culto en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Buenos días, mis amados hermanos. Me da gusto saludarlos en este domingo 3 de octubre del 2021. Vamos a escudriñar la palabra. Nuestra predicación está basada en el libro de los Hechos, es decir, vamos a dar continuidad a lo que hemos venido meditando cada 8 días. La he titulado Escudriñando las Escrituras para no ser engañados. Y nos vamos a referir a Hechos capítulo 17 del 10 al 15. Después del alboroto de Tesalónica, Pablo y Silas son enviados por los hermanos a Berea, continuando así el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que se cree tuvo lugar entre el año 50 a 54 de nuestra era. Acompáñenme a leer el texto en nuestra Biblia. Hechos capítulo 17 del 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le enviaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te ruego que bendigas este tiempo, que sea de edificación para la iglesia, que sea de provecho y de bendición para cada uno de nosotros en particular. Bendice a cada hermano que nos está escuchando, y si hay alguna persona nueva, que sea la primera o segunda vez que esté con nosotros, te ruego que la bendigas también. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, Berea era una ciudad griega que se encuentra a más o menos 70 kilómetros al norte de Tesalónica. Su nombre actual es Bería y está al norte de Atenas. Nos dice el versículo 10 que acabamos de leer que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche. Los hermanos no pierden el tiempo y los envían a Berea para salvaguardarlos. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Como hemos visto, esta era la costumbre del apóstol Pablo, visitar primero la sinagoga. Ahora bien, las sinagogas del griego sinagogué significa lugar donde la gente se reúne. Aunque no hay referencias históricas precisas de dónde se originaron las sinagogas, tal parece que tuvieron comienzo durante la dispersión o el cautiverio de Israel, especialmente durante el último siglo del Imperio Persa, 440-330 a.C. Los servicios en las sinagogas consistían en la lectura del Antiguo Testamento, oración, exposición de la Escritura y alabanzas con acción de gracias. Como leemos que ocurre, por ejemplo, en Nehemías capítulo 9. Cristo acostumbraba también asistir a la sinagoga, donde enseñaba, predicaba y también hizo milagros delante de la congregación. Los apóstoles, en sus viajes misioneros, según nos narra el libro de los Hechos, siguieron con esta práctica de Cristo, aunque la oposición al mensaje del Evangelio los obliga muchas veces a salir de las sinagogas y a buscar otros lugares donde predicar, o simplemente porque no había una sinagoga en aquel lugar. En Berea, donde llegaron los apóstoles, nos dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que el entusiasmo y la solicitud con que reciben el Evangelio los hermanos de Berea es notable. Y nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea eran más nobles. Aquí se usa la palabra noble para denotar una cualidad en su mente y en su corazón. Eran más generosos, más liberales y más nobles en sus sentimientos.
Esto nos recuerda el Salmo 51:12, donde David, después de confesar su pecado ante Dios y manifestar su arrepentimiento, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él anhelaba tener un espíritu noble. Expresa ese deseo de ser transformado en su mente y también en su corazón. Los hermanos de Berea están más dispuestos para preguntar abiertamente a Pablo y a Silas acerca del Evangelio. Y quieren verificar con certeza estas doctrinas. Es de notar que los hermanos de Tesalónica, de donde venían los apóstoles, recibieron el mismo mensaje. ¿Y cuál fue la reacción de aquellos? De descontento, de rechazo, de agresividad, en contraste con los hermanos de Berea. El mensaje era el mismo: gracia, perdón, arrepentimiento y fe. Sin embargo, la reacción celosa de aquellos contrasta con el corazón dispuesto de los hermanos de Berea. Reciben la palabra con solicitud. Sin embargo, saben que deben de verificar que lo que les están diciendo es verdad, porque saben que deben verificar la Escritura, porque la Escritura es el filtro de toda doctrina. No sabemos cuánto tiempo pasaron Pablo y Silas en Berea, pero sí fueron varios días. Podemos creer que Pablo y Silas estaban contentos de saber que los hermanos de Berea querían cerciorarse de que lo que ellos decían era así. Los hermanos de Berea escudriñan la Escritura. Ellos no se cuestionan si es cierta, quién la escribió, si tiene errores. Para ellos es la verdad, una verdad absoluta, una verdad sin contaminación. Tampoco la interpretan a su conveniencia, sino que se van directamente a consultarla. Tienen la certeza de que es una verdad no adulterada. Voluntariamente se someten a su autoridad y se mantienen firmes en ella, mostrando con estos actos que viven cada día lo que han aprendido. Dice el versículo 12, así que, esta es una frase que introduce a una consecuencia, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La consecuencia de verificar la palabra de Dios con el Evangelio nos dice que creyeron muchos de ellos. Pero nos dice el versículo 13 que surge nuevamente la oposición. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fueron capaces de trasladarse 70 kilómetros para obstaculizar el Evangelio. Para el enemigo no hay límite en cuestión de distancias ni en cuestión de recursos humanos. Sin embargo, vemos que Dios provee el oportuno socorro. En el versículo 14, igual que en el versículo 10, vemos el actuar rápido de la iglesia. Dicen, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Aún las circunstancias adversas forman parte del plan de nuestro Señor. Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. La obediencia de los hermanos de Berea es otra característica de su nobleza.
Estas cualidades que encontramos en los hermanos de Berea son los que se podría esperar de todos los hermanos de todas las épocas. En nuestro caso en particular, no solamente para los hermanos de la iglesia que tienen alguna responsabilidad, sino para todos los miembros de la iglesia. Esto debe estar presente en todo creyente. Saben los hermanos de Berea de la necesidad de acudir bajo cualquier circunstancia a la palabra de Dios y ser llenos de la palabra. Para ser el siervo eficaz, hacer lo que el Señor les ha llamado a hacer y en consecuencia ser bendición para otras personas. Debemos tomar en cuenta que no importa qué tan excelentes, medianas o pequeñas sean nuestras responsabilidades y nuestras actividades, ya sea en la casa, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, en fin, en la escuela, donde nos movamos. Es muy importante el saber que estamos llenos de la palabra. El ser lleno del Espíritu y la palabra es un estilo de vida que nos identifica. Yo necesito ser lleno de la palabra. Y usted, mi hermano, mi hermana, también lo necesita. Para hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Para qué? Aquí encontramos la primera de las dos enseñanzas que tenemos este día. Número 1. La importancia que tiene la teología que aprendemos y la que aplicamos. Es importante la teología que aprendemos, pero también es importante dónde la aplicamos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu y la palabra? Ser lleno significa estar completamente saturado de algo. Tener mucho de algo, abundancia de algo. Si hablamos de nuestro corazón, eso es lo que nos caracteriza. Es por lo que somos conocidos. Si tenemos gracia y sabiduría, no significa que ya estamos completos y que somos perfectos. De ninguna manera. Sin embargo, esa llenura se convierte en una referencia de nuestra vida. Es lo que nos identifica. En Lucas 5:12 se nos habla de un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra significa que estaba totalmente su cuerpo invadido por esa enfermedad. No tenía una parte de su cuerpo sana. Él no estaba lleno de salud. No se puede estar lleno de una cosa y al mismo tiempo estar lleno de lo contrario. Eso no es posible. Los discípulos en la barca en medio de la tormenta estaban llenos de miedo. Y el Señor les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? No podemos estar llenos de temor y al mismo tiempo llenos de fe. El mismo Señor Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Es decir, vacíate del temor y llénate de fe. Es la invitación que le hace el Señor. Si estamos llenos de algo, no es lo que aparentamos externamente, sino lo que verdaderamente hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando enfrentamos alguna situación difícil, espontánea, depresión, ¿qué es lo que hacemos? Es nuestra manera de reaccionar lo que muestra de qué estamos llenos. Es cuando salen de mí ciertas actitudes que los demás pueden percibir y generalmente lo perciben.
Aunque para mí sea algo normal en esos momentos de crisis, el tener una reacción buscando soluciones de acuerdo con mis recursos o reaccionar de mal humor, aún con los seres que amo, es simplemente porque muestro de lo que estoy lleno. Y muchas veces no lo reconozco o lo justifico. Pero en realidad es un patrón que me caracteriza. Es por lo que soy conocido. Si reacciono de mal humor, me justifico diciendo es que soy de mecha corta. Reacciono inmediatamente y con molestia. Y no solamente eso, muchas veces sin hablar una sola palabra, nuestro lenguaje no verbal lo manifiesta. Cuando alguien va a hablar y yo no estoy de acuerdo, ya sé de antemano que no estoy de acuerdo con lo que va a decir, ¿qué hago? Tomo esta actitud. Y sin decir una palabra estoy mostrando mi desacuerdo. Y la gente lo nota. Y saben que esa es mi característica. Saben que es un patrón. Saben que es por lo que soy conocido. Las Escrituras nos hablan de ciertas cosas de lo que uno puede estar lleno y no ser cosas buenas. Nos dice Mateo 23:25. Jesús llama a los escribas y fariseos que están llenos de robo y de injusticia. En Lucas 4:28 nos dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira. En Hechos 5:17, el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celos. Celos, ira, robo, injusticia. Es lo que puede llenar a una persona. En Romanos 1:29 menciona una lista de cosas de las que no queremos estar llenos y que son características de los no regenerados según el apóstol Pablo. Injusticia, perversidad, avaricia, malicia, maldad, envidia, homicidios, pleitos, engaños. Parece telenovela, ¿verdad? En Colosenses 3:8 se nos pide dejar también nosotros todas estas cosas. Cuando el apóstol Pablo escribe, dejad también vosotros estas cosas, implica que todavía son parte de las cosas que estamos llenos. Escuchemos cuáles son. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y continúa diciendo, no mintáis los unos a los otros. Si queremos ser llenos del Espíritu, necesitamos ser vaciados del opuesto. Vaciarnos de estas malas actitudes que se han vuelto consistentes en nuestro comportamiento, que nos caracterizan y que se encuentran en el centro de nuestra vida. ¿Qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Por qué eres conocido? Es de lo que estás lleno. ¿Pero de qué estás lleno? ¿De estas cosas que hemos leído que son negativas, o estamos llenos de la palabra y del Espíritu Santo? Pensamientos de ira, irracionalidad, temor, control, egoísmo, resentimiento y codicia. ¿Qué es lo que me controla y qué es lo que me hace funcionar? ¿Es el orgullo lo que administra mi fuente de poder? ¿Son mis celos? ¿Es mi deseo de sobresalir? ¿Qué me caracteriza? ¿Es la carne o es el espíritu? Aquí llegamos ya a un momento en que debemos de meditar de qué estamos llenos, o de los deseos de la carne o
de los deseos del Espíritu. Si es la carne, entonces muestro todo lo que yo puedo hacer. Pero si estoy lleno del Espíritu, muestro todo lo que Dios es capaz de hacer. Y en el resultado se ve la diferencia. El primero, la carne, es llevar mi vida de manera natural. Pero el segundo, en el Espíritu, es llevar mi vida de una manera sobrenatural, que está siendo habilitada, controlada y dirigida por Dios. En Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así como una persona embriagada está saturada de alcohol, así debemos saturarnos de la palabra de Dios, de su Espíritu. No solamente unos tragos 1 o 2 días de la semana, sino estar saturados de Dios. Los hermanos de Berea escudriñan cada día las Escrituras, teniendo la certeza de que es la verdad. La libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de saber, creer y actuar en base a la verdad. Y sabemos que la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo, como Él mismo lo dice en Juan 14:6. Si alguno quiere venir, como lo declara en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo también Jesús a sus seguidores en Juan 8:31-32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La cruz se erige, hermanos, como un monumento a la libertad. Podemos vivir libres y tendremos el corazón lleno de compasión como los hermanos de Berea, y no de juicio como los judíos de Tesalónica. Esto nos lleva al segundo principio que vamos a ver. Número 2. El discernimiento es el sistema inmunológico de la Iglesia. El discernimiento es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones, atacando los gérmenes invasores y manteniendo el cuerpo sano. La mayoría de nosotros hacemos lo que realmente queremos hacer, sobre todo los adultos. Nuestros valores, es decir, lo que más nos importa, impulsan nuestras acciones, pero a menudo nuestros valores no están alineados con la verdad. La mayoría de nosotros conocemos más verdad espiritual que la que experimentamos, y en consecuencia tenemos un cristiano débil. Y a veces la familia y la iglesia se refleja. No tenemos el hábito de perseverar en la palabra como los hermanos de Berea. Es decir, el preguntarnos si una doctrina es verdadera o es falsa. Y en consecuencia, cuando nos encontramos en alguna situación conflictiva en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿De la manera carnal o la manera espiritual? Es ahí, en esas situaciones conflictivas, donde el conocimiento de la palabra y el discernirla adecuadamente nos hará saber cómo enfrentar dicha situación.
enfrentaremos esa situación de una manera bíblica y prudente. Y como sucede con los hermanos de Berea, tendremos el discernimiento para ser capacitados por la misma palabra. El hacernos preguntas desarrolla dentro de nosotros una habilidad y con la perseverancia se hace un hábito. El conocer los principios bíblicos nos da un panorama general que nos lleva a una respuesta en particular. Pero lo más importante que esa respuesta es para cada una de las etapas de nuestra vida. No es solo en un momento, no es solo en un lugar, sino en cada una de las etapas de nuestra vida. Dice Charles Spurgeon: no puedo soportar la falsa doctrina. No importa qué tan perfectamente organizada me la presente. No la puede soportar. Nosotros necesitamos saber cuál es la doctrina verdadera para comparar y desechar las doctrinas falsas. Y decir lo mismo: no puedo soportar la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque conozco la verdadera y la comparo, y aunque me la presenten muy bien, muy limpia, muy reluciente, como un regalo, sé que es algo falso. En la actualidad existen muchísimas fuentes de información, inclusive dentro de nuestra propia iglesia, que nos pueden desviar o nos pueden hacer caer en un error. Estas fuentes de información pueden ser simplemente ideas de hombres, de personas, una información falsa para engañarnos. Para enfrentarlas podemos aplicar algunos principios básicos. Inciso A: preguntarnos con humildad, hermanos, si lo que nos dicen o escuchamos se basa en verdades bíblicas. Si perseveramos en la palabra, podemos aplicar este filtro concerniente para saber si considera en primer lugar a la persona de Cristo, es decir, si está de acuerdo o contradice el Evangelio. Inciso B: preguntarnos si la persona a la que escucho tiene algún testimonio personal que me indique su santidad y crecimiento espiritual, el testimonio de su familia, hermanos en la fe, amigos, vecinos, que me indique que su comportamiento respalda su mensaje. Inciso C: saber si la persona que comparte ha permanecido, es decir, si la he conocido el tiempo suficiente para reconocer que su fruto permanece bajo diferentes circunstancias y no solamente por lo que dice. Si ha crecido en su discernimiento, en su madurez, en su vida diaria, en su matrimonio, en su entendimiento y aplicación de la Escritura. Sorprende, hermanos, algunas veces que un hermano que conocemos de hace mucho tiempo y habla muy bonito, no ha sido capaz de pedir intercesión por su familia inconversa. Ni él mismo ora por su familia inconversa. Inciso B: respecto al mensaje mismo, preguntarme si confirma mi creencia en Jesús o me causa duda o confusión. El mensaje me puede hacer dudar de la palabra, inclusive me puede hacer dudar de mi salvación. Puede ser con palabras muy bonitas que apelan a mis emociones, pero solo son para manipularme y son para apartarme de la verdad bíblica.
Hechos 19:15 dice un espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Aún este espíritu malo tiene la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Si se hiciera el día de hoy una pregunta, ¿quién tiene vida eterna?, seguramente la mayoría de nosotros levantaríamos la mano. Dice el Señor Jesús en Juan 17:2, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces esa es la vida eterna. Nuestra falta de conocimiento de Dios nos impulsa a seguir sentados en el trono de nuestra vida, haciendo nuestra voluntad. Nuestros pensamientos sobre Dios lo hacen demasiado humano. Es decir, que en lugar de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos para conocerlo más, aceptamos perezosamente las enseñanzas de los demás. Y no existe un deseo o un impulso espiritual para buscarlo y conocerlo en toda su majestad. A la larga corremos el riesgo de creer en un Dios que se puede adaptar a nuestro entorno, que se le puede poner al nivel de nosotros y que podemos tratarlo con nuestras ideas mundanas. Por ejemplo, creemos que nuestros pecados no son tan malos comparados con los de otros. Pensamos así porque comprendemos muy poco la gravedad del pecado, la profundidad de nuestra propia maldad y, en contraste, la santidad de Dios. Un baile en un templo o alguna otra actividad emocional nos puede hacer pensar: ¿por qué no hacemos esto también? Y el razonamiento que encontramos es: si lo hacías antes para el mundo, ¿por qué no hacerlo ahora para Dios? Un baile u otra actividad. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otro gran riesgo es pensar que podemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. En la doctrina de la prosperidad, nuestro orgullo nos lleva a pensar que podemos hacer algo para alcanzar el favor de Dios, darle algo a cambio de una bendición que Él nos va a hacer. Nada más alejado de la verdad. En realidad somos manipulados con la misma palabra, desgraciadamente, pero estamos negando la obra redentora de Cristo. Él la completó cuando dijo: consumado es. Ya no hay algo que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Cristo ya lo hizo. Y Él es el único que pudo complacer al Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él, no yo y ninguno de nosotros. Entonces no puedo hacer algo para ganarme su favor. Así soy engañado, porque esa doctrina apela a mis emociones y a mi avaricia. Justificamos nuestras acciones carnales ante Dios por medio de nuestro razonamiento superficial y decimos: la Biblia no lo prohíbe y no tiene nada de malo. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por no escudriñar la Escritura ni perseverar a su lectura, tal vez todavía tenemos dentro de nosotros un altar que dice: al Dios no conocido, como los atenienses, y que por desgracia sigue siendo así para muchos despreocupados. Hay imperativos que debemos obedecer y la santidad que debemos buscar
para no caer en esos extremos de justificación o de avaricia. Cuán diferente es el Dios de las Escrituras al Dios promedio que conocemos. Pero, ¿qué tanto conozco a Dios y a Jesús? ¿Cómo puedo saber la manera en que puedo conocerlo para establecer una relación más cercana? La única forma es espiritualmente, naciendo de nuevo, siendo una persona regenerada. Y principalmente es en su palabra donde Él mismo se nos revela. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. Solo Dios es verdaderamente conocido cuando en el alma nos entregamos a Él, nos sometemos a su autoridad y regulamos todos los detalles de nuestra vida por sus santos preceptos. Sus mandamientos también son fundamentales, como lo hicieron los hermanos de Berea. Además, 2 de Pedro 3:18 nos dice que el alma regenerada tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús todos los días. Si somos seguidores de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, hacer la voluntad del Padre. En Mateo 17:5, Dios mismo da instrucción a los discípulos en simplemente 3 palabras. Dice, a Él oíd. Quizá por lo corto del mensaje es que lo pasamos por alto, pero el mensaje es muy claro. Alguien dijo, me preocupan los pasajes de la Biblia que no entiendo, pero más me preocupan los que sí entiendo. Hay una bendición adicional con la que Dios nos ha dotado para crecer en su conocimiento, con toda seguridad. Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una gran diferencia entre un árbol silvestre nacido de manera fortuita por ahí y un árbol plantado. El segundo caso nos refiere al cuidado que tuvo el que lo plantó, haciéndolo junto a corrientes de agua, con el propósito de que tuviera acceso al elemento indispensable para su vida y para su crecimiento. Dios nos ha plantado junto a la corriente de agua que es su palabra. En Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fuente de agua viva y eterna es Cristo, en quien podemos conocer personalmente a Dios e ir incrementando esa relación, echando nuestras raíces de una manera profunda dentro de esa fuente que es su palabra. Concluyo, hermanos. Mantente firme y llénate de la palabra, porque es el lugar en donde Dios quiere que permanezcas. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted no tiene el hábito de leer la Biblia, piense que un día le nace escuchar la palabra. Pero acaba de cambiar su teléfono y no tiene las aplicaciones, quiere bajar las aplicaciones, pero está fallando su internet.
pero tiene el deseo de escuchar a ese hermano o a esa hermana que hablan tan bonito y que expresan muy bien la palabra de Dios. Pero no puede. Finalmente encuentra su Biblia, la empieza a leer, pero no le sabe, no tiene el mismo sabor de escuchar a alguien que le explica muy bien. Y usted tiene ese deseo, ya esa desesperación por escuchar la palabra. Dice Amós 8, 11, 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No esperemos a que se cumpla esta profecía en nuestra vida. Escudriña en la Escritura para no ser engañado. El ser lleno de la palabra y del Espíritu depende de nosotros, porque Jesús ya hizo la parte imposible, la que yo no podía realizar. Él me ha dado salvación, ha puesto a mi disposición su palabra y me selló con su Espíritu Santo cuando creí. La invitación el día de hoy es a tomar una decisión consciente de rechazar el engaño, de llenarse de su palabra y aceptar la verdad cada día que abrimos la Biblia, diciendo: Señor, decido poner mi vida bajo tu autoridad, bajo tu palabra, y obedeceré. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te ruego que podamos hacerlo una costumbre, un hábito, todos los días, para no ser engañados. Llénanos de tu verdad, y sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos va a abrir los ojos para saber todo lo que tú quieres que sepamos. Háblanos, Señor, todos los días a través de ella. Gracias porque tenemos acceso en muchas formas, en muchas ediciones, a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a discernirla y ser como los hermanos de Berea. Buscar la verdad y la verdad nos hará libres. Bendice cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, y a aquellos que tienen una o dos visitas con nosotros, también te ruego que los bendigas y que puedan entregar su vida a ti, sabiendo que tú ya hiciste lo más difícil, que es morir por nosotros, por nuestros pecados, y que ese sacrificio tiene como resultado el saber que podemos acercarnos a ti por fe. Gracias, Padre, que haya regeneración en sus vidas y también que busquen la palabra de Dios. Todo esto, bendito Señor, te lo ruego y te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.